Hay una palabra en el Apocalipsis que Juan usa exactamente 2 veces. Nunca una tercera. Nunca antes de esas 2. Y las 2 veces significa lo opuesto. La primera vez es un castigo. Un sol, al que se le da poder para quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16:9, en la Reina Valera 1960, dice así: Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La segunda vez, esa misma palabra, la misma, sin variación, aparece como promesa. Apocalipsis 7:16. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué Juan, en un libro de apenas 22 capítulos, elige una sola palabra, una palabra que ningún otro escritor del Nuevo Testamento usa jamás, para describir el juicio de unos y el alivio de otros? Y hay algo más que tú probablemente ya sabes, aunque tal vez no lo habías conectado hasta hoy. En mayo de 2026, la ONU anunció que el planeta entra en un período de calor jamás registrado, entre 2026 y 2030. Casi 1930 años después de que un exiliado en la isla de Patmos escribiera esa palabra. Nadie ha conectado esa palabra exacta con lo que tú estás viviendo ahora. Vamos a hacerlo. Si lees estos 2 versículos en español, en casi cualquier traducción, nunca notarías que es la misma palabra. En 16:9 dice, gran calor. En 7:16 dice, calor alguno. Suena a 2 ideas distintas, 2 expresiones distintas. Pero en el griego original, ambas veces aparece idéntica. Kauma. Ni una letra de diferencia. Y esto es lo que la traducción no puede transmitirte. En todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, esta palabra no vuelve a aparecer en ningún otro lugar. Solo estas 2 veces. Solo en la pluma de Juan. Eso no es un accidente de vocabulario. Es una elección. Y las elecciones, en un texto que los primeros cristianos copiaron letra por letra durante generaciones, significan algo. Detente un momento en esto. Apocalipsis 16. El juicio de las 7 copas. El cuarto ángel derrama la suya sobre el sol, y al sol, dice el texto, le fue dado quemar a los hombres con fuego. No es un sol que simplemente brilla más fuerte. Es un sol al que se le entrega un poder específico para dañar. Ahora ve al capítulo 7. Los que están delante del trono, los que salieron de la gran tribulación. La promesa que reciben no es genérica. No dice, no sufrirán más. Dice, con precisión, ni el sol, ni ese calor. Esa misma palabra, kauma, caerá sobre ellos jamás. ¿Entiendes el peso de esto? Lo que atormenta a unos en el capítulo 16 es exactamente lo que se retira de otros en el capítulo 7. La misma fuerza, los mismos términos exactos, pero un destino la sufre, y el otro es liberado de ella. Si esto te suena a contradicción, o a un descuido de traducción, quédate. Porque los historiadores de esa misma época tenían mucho que decir sobre el calor extremo, y no hablaban en metáforas. Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, en el mar Egeo, hacia el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. No fue el único, en esa misma generación, en registrar el calor extremo como una fuerza capaz de matar. Flavio Josefo, historiador judío, había escrito unos 20 años antes su obra Guerra de los Judíos. Ahí describe el año 67 después de Cristo, durante el asedio romano al monte Gerizim. Los samaritanos refugiados en la cima murieron, en palabras de Josefo, inflamados por un calor violento, bajo el sol del verano. No fue el fuego de la batalla lo que los mató. Fue el clima mismo. El mismo Josefo describe la llanura de Jericó como un lugar que el calor volvía insalubre en verano, tan extremo que el aire se sentía, según él, como si estuviera quemado. Y en el año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio hizo erupción, Plinio el joven escribió a Tácito describiendo la muerte de su tío, Plinio el viejo, vencido según su carta, por un calor ferviente, que muchos de sus contemporáneos interpretaron, literalmente, como el fin del mundo. Incluso los filósofos estoicos de esa misma época, cuando Juan escribía en Patmos, sostenían una doctrina que llamaban la conflagración general.
La creencia de que el universo entero terminaría consumido por el fuego, reducido de nuevo al caos original. ¿Ves lo que esto significa? Cuando Juan eligió la palabra cauma, no estaba inventando un símbolo abstracto para asustar a sus lectores. Estaba usando la palabra exacta que su generación, judíos, romanos, griegos, historiadores y filósofos por igual, ya asociaba con la destrucción real, medible, mortal. Pausa aquí conmigo, porque esto es lo que cambia todo. La palabra cauma viene de la raíz griega kaio, que significa, sencillamente, quemar. No es una palabra decorativa. Es una raíz que describe fuego que deja marca, no calor pasajero. Y aquí está la clave. Si la palabra que castiga en el capítulo 16 es idéntica, letra por letra, a la palabra que se promete remover en el capítulo 7, entonces la promesa de Dios no es la ausencia genérica de sufrimiento. Es la reversión exacta del juicio. No es que a unos les toque un mal y a otros un bien distinto. Es la misma fuerza. Lo que unos padecen, ese cauma, esa quemadura, es precisamente lo que se le retira, palabra por palabra, a los que están delante del trono. Juan no encontró dos palabras para dos destinos. Encontró una sola palabra para mostrarte que el cielo no es la ausencia de lo que temes. Es la remoción exacta de lo que temes. Pero hay una capa más, y esta va incluso más atrás que Juan. La promesa de 7:16 no nace en el Apocalipsis. Nace 700 años antes, en el libro de Isaías. Isaías 49:10, en la Reina Valera 1960, dice: No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Juan, escribiendo en Patmos, no improvisó una imagen nueva de consuelo. Citó, casi palabra por palabra, una promesa que Dios ya le había hecho a Israel siglos antes. Eso significa que no estamos ante una idea aislada de un autor visionario. Estamos ante un patrón que atraviesa toda la Escritura. El mismo Dios que prometió proteger a su pueblo del calor y la sed en Isaías, es el que, 700 años después, entrega a Juan la palabra exacta para describir esa misma protección, en contraste directo con el juicio de los que no se arrepintieron. No existe una sola lectura teológica sobre esto. Algunos estudiosos leen Apocalipsis 16:9 como un juicio estrictamente escatológico, una palabra que, por cierto, significa relativo al fin de los tiempos, todavía por cumplirse en su totalidad. Otros lo leen como advertencia con ecos ya presentes en la historia humana, en cada colapso donde el calor extremo ha marcado el fin de un orden. Ninguna de las dos lecturas depende de inventar datos, ambas parten del mismo texto, la misma palabra, la misma raíz. Y aquí es donde esto deja de ser solamente historia antigua. En mayo de 2026, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el planeta entra en un período de calor sin precedentes registrados, entre 2026 y 2030. No es una profecía nueva que alguien te esté vendiendo esta noche. Es un reporte, con fecha, con nombre de organismo. Casi 1930 años después de que un exiliado en una isla del Egeo escribiera, en una sola palabra, el destino de quienes serían quemados y la promesa exacta para quienes serían librados de esa misma quemadura. Tú no puedes controlar un informe climático, pero puedes preguntarte, con la misma honestidad con la que Juan escribió esa palabra dos veces, si ese mismo cauma existe hoy, en 2026, ¿de qué lado de esa palabra prefieres estar parado? Volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Cómo supo Juan? La respuesta ya no es un misterio sin fondo. Juan no adivinó el futuro como quien lanza una moneda. Escribió, en la palabra exacta de su idioma y su época, lo que sus contemporáneos, Josefo, Plinio, los filósofos de Roma, ya sabían que el calor extremo podía hacer, matar, transformar, terminar mundos. Lo que Juan añadió, lo que ninguno de esos historiadores paganos pudo ofrecer, fue la segunda mitad de la palabra, la promesa de que ese mismo cauma puede ser retirado, no por casualidad, sino por la misericordia de aquel que, según Isaías, según Juan, guía a su pueblo a manantiales de agua. Según esta lectura, el calor que la ONU anuncia para estos años no es una casualidad sin sentido. Es, según este patrón bíblico que acabamos de recorrer, la misma fuerza que la Escritura ya nombró hace casi 2000 años,
con una palabra que solo aparece 2 veces, para 2 destinos distintos. Y aquí quiero preguntarte algo directo, sin suavizarlo. Si tuvieras que elegir hoy, con lo que acabas de escuchar, ¿de qué lado de esa palabra, kauma como juicio, o kauma retirado como promesa, sientes que estás parado en este momento de tu vida? No hay una respuesta que tengas que fingir. Escríbela abajo, en los comentarios, con la ciudad y el país desde donde nos escuchas hoy. Quiero saber desde cuántos lugares del mundo esta misma pregunta se está haciendo esta noche, y si esta investigación te abrió algo que ningún sermón te había explicado antes, dale like a este video, y suscríbete. Aquí seguimos abriendo, palabra por palabra, lo que la Biblia dice, y que casi nadie se detiene a mirar.